Hola, ¿cómo estamos? Pues hoy es día 6 de octubre del 2021. Este día se podría dejar pasar en blanco, pero es una fecha importante. Es una fecha importante porque hoy van a nacer un hombre que le va a traer toda la felicidad a los niños de toda una generación. Estamos hablando del grillito cantor. Un día como hoy va a nacer Gabilondo Soler. Gabilondo Soler, que es el creador del personaje El Grillito Cantor, que va a salir por primera vez el 15 de octubre. Pero aquí son dos fechas diferentes. Una cuando sale al mundo El Grillito Cantor y otra cuando nace Gabilondo Soler. Fíjense que Gabilondo Soler va a traer esa magia a una generación donde estaba caracterizado por la ingenuidad. Una ingenuidad que había en aquellos tiempos en los que los niños tenían todo un mundo de fantasía y que se va a ir marcando a través de sus canciones, a través de esa cosa tan cálida que tenía reunirse en todos los hogares, cantar esas canciones. Era una generación muy bonita. José Francisco Gabilondo Soler, también conocido por su nombre artístico Kirikirí, fue un cantautor mexicano de música infantil famoso por presentarse durante muchos y muchos programas de radio, enfocándose todo con el tema de los niños. Un programa de radio para el cual va él a crear un personaje llamado El Grillito Cantor. Él va a nacer el 6 de octubre de 1907. Fíjense qué cosas tan importantes está pasando a principios del siglo XIX. Acuérdense, cuando hemos estado hablando de historia, está toda la época en Inglaterra, de la época victoriana, de todas esas prohibiciones, de todas esas dobles morales, todo. Y aquí en México es otro ambiente, el ambiente de calidez, el ambiente de una transformación, porque se vienen muchas cosas, se viene la independencia de México, ¿sí? Entonces, fíjense en todo lo que está ocurriendo en esa geopolítica y donde van a ser este hombre. Tal vez por toda esa violencia, por toda esa doble moral, por esas restricciones sociales, van a ser en la mente de este hombre un mundo fantástico, un mundo que se va a ir proyectando a través de todo esto. Él va a nacer el 6 de octubre de 1907 en Orizaba, Veracruz, y va a morir el 14 de diciembre de 1990 en Texcoco. Él estuvo activo desde 1926 hasta 1970 y se hicieron muchas películas de esto. Por ejemplo, La Laguna Encantada. Aquí vamos a irnos dando cuenta cómo este hombre, al recorrido de su existencia, de su vida, dicen, fíjense cómo a veces cuando la gente es importante para una nación, para un pueblo, se marca el día del nacimiento, el día de su muerte y hasta la hora. Aquí dicen que falleció a la 1:40 del día 14 de 1990 en su casa que tenía él en Texcoco, en el Estado de México. ¿Qué edad tenía Gabilondo Soler cuando él muere? Él va a morir a los 83 años, ¿sí? Y aquí se va a ir viendo quién va a ser Gabilondo Soler para los niños. Va a tener esa magia que va a ir haciendo. La primera canción de Cricri, que va a ser el 15 de octubre de 1934 a la 1:15 de la tarde, Francisco Gabilondo Soler
interpretó su primera canción de fantasía, El Chorrito, Bombón primero y El Ropero. Fue un pequeño espacio de 15 minutos sin patrocinador, sin publicidad, con poca paga y a prueba. Solo contabas con su voz y el piano, pero eso sí, mucha imaginación. El personaje que va a él ir haciendo, que es Cricri, va a aparecer por primera vez, como ya les comento, el 15 de octubre de 1934 en el programa radiofónico Cricri, el grillito cantor de la XEW. Aquí se va a ir marcando todo esto que va a representar ese grillito. Un grillito que ama la música y que como representación de ello va a portar un violín. Va a nacer el 15 de octubre de 1934 como esa creación de ese músico mexicano Francisco Gabilondo Soler. Aquí nos vamos a ir encantando de toda esa magia que tenía, porque hizo canciones bellísimas. Todo lo que este cantautor mexicano de música infantil, famoso por representarse durante muchos programas de radio enfocado todo para niños, para el cual fue creado ese personaje, Cricri, el grillito cantor. Sus canciones son famosas en toda América Latina y han sido traducidas en diferentes idiomas. Fue socio fundador de la Sociedad de Autores y Compositores de la Ciudad de México, y en Mérida, Yucatán, hay una estatua, un monumento de Francisco Soler, pues para honrarlo, ¿sí? Para honrar toda su trayectoria. Él cuando muere de una enfermedad cardiovascular y lo van a sepultar en Orizaba, Veracruz. Todos estos pues conocimientos, esa magia, se va a ir viendo reflejada a través de su familia. Su papá, don Tiburcio Gabilondo Goya, y su mamá, doña Emilia Soler Fernández, y se va a casar con Rosario Patiño Domínguez, y van a tener ellos 2 hijos. Toda esta situación que se va dando a través del instrumento que era su voz y su piano. Él era el hijo mayor de Emilia Soler Fernández que ella era hija de un catalán y malagueña, y Tiburcio Gabilondo Goya era de origen vasco. Su nombre completo es José Francisco Gabilondo Soler, y aquí es donde se crió él en Orizaba hasta 1929, siendo esta ciudad típica de montañas, entre cerros, lluvia, bosque y manantiales, donde creció muy alto y era aficionado a aprender, y así aprendió todo lo que pudo, especialmente geografía, matemáticas, astronomía, cuentos y música. Estos 2 últimos los aprendió mejor, de modo que lo combinó con esos distintos tamaños y forma, tanto que se dedicó a eso que acabó trabajando de compositor en la escuela. Le aburría, decía él, porque solo llegó nomás a cursar hasta 6º grado de educación básica. Le gustaba leer todas las obras de Christian Andersen, de Uff y de Julio Verne y de Emilio Salgari. Al terminar en la primaria va a ir continuando en esa formación autodidáctica, abarcando todos los temas que en esa temporada o en esa época daban, como eran matemáticas, geografía, historia, literatura universal. Tomó un curso del linotipista del Nueva Orleans en 1926 y otro de navegación celestial por correspondencia desde Maryland, Estados Unidos. Pero sus grandes pasiones siempre fue la astronomía y en especial todo lo que estuviera relacionado con la música, por lo que pudo llegar a dominar tanto el piano, instrumentos que tocaba con muy buen gusto, y en su época de juventud comenzó su carrera como compositor, y al final de los años 20, cuando todavía vivía él
En Orizaba, su lugar natal, compuso ritmos como tango, fox, tops y danzón. Sus primeras obras desaparecieron por varias décadas, pero la fundación de Francisco Gabilondo Soler Cricri AC ha rescatado casi en su totalidad de todas las obras creadas desde 1926 hasta 1930. Los temas rescatados son Amor Internacional, Parece Raro, Madrid, Consejo, Cita de Amor y Los Pistoleros. Llegó a la Ciudad de México en 1928 en busca de cumplir todo ese sueño de estudiar. Entró a un observatorio nacional como voluntario, pero lo dejó al poco tiempo por falta de dinero y de recursos para poder seguir adelante. Él se va a casar muy joven, en mayo de 1927, casi terminando la adolescencia, y por insistencia de Rosario Patiño Domínguez, su primera esposa, a la que conoció en Orizaba. Se instaló en la Ciudad de México y sus primeros hijos fue Jorge Gabilondo Patiño y Diana Gabilondo Patiño, quien fueron los primeros niños que conocieron la música del grillito cantor. Francisco Gabilondo veía en sus ojos y en su sonrisa si la pieza compuesta por él era la de su agrado. Su hija Diana fue muy cercana a él, aunque la mayor pasión siempre fue por la astronomía. Donó su telescopio al Observatorio Nacional de Música y fue al camino que lo llevó al estrellato. Ya él en el radio, en 1932, incursionó por todas las estaciones de radio X, Y y Z, con un programa humorístico y también de crítica social, por el cual va a ganar el apodo del Guasón del Teclado. Posteriormente, el señor Otto Vélez le va a dar esa oportunidad, que se va a presentar como canciones para los niños a peticiones solicitadas por Rosario Patiño, quien representaba a Francisco Gabilondo Soler, y además de ser funcionaria de XCW. Entonces, el 15 de octubre de 1934, aquí va a irse haciendo toda esa